Durante décadas, los científicos estuvieron convencidos de que el Big Bang marcaba el inicio absoluto de todo: el tiempo, el espacio y la materia. Sin embargo, los datos obtenidos por el telescopio James Webb cuentan una historia diferente. Sus observaciones revelaron galaxias demasiado antiguas y demasiado desarrolladas para encajar en nuestra línea temporal del cosmos. Si lo que Webb detectó es real, significaría que el universo pudo haber existido mucho antes del propio Big Bang. Este descubrimiento está reescribiendo las leyes sobre cómo no nació el cosmos. Cuando el telescopio espacial James Webb comenzó sus operaciones completas a mediados de 2022, los astrónomos esperaban confirmaciones, no contradicciones. El objetivo de la misión parecía claro: observar los primeros cientos de millones de años del universo y ser testigos del nacimiento de las galaxias más tempranas, emergiendo desde la oscuridad. Webb fue diseñado como ningún telescopio anterior. Su espejo primario de 6,5 metros, recubierto de oro y compuesto por 18 segmentos alineados con precisión, capta más de 6 veces la luz que captaba el Hubble. El observatorio orbita a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en un punto de equilibrio gravitacional conocido como L2, lejos del calor y el resplandor del planeta. Desde esa posición estable, sus instrumentos se mantienen enfriados por debajo de 230 grados Celsius bajo cero, lo que les permite detectar el tenue brillo infrarrojo de las primeras estrellas, cuya luz ha sido estirada por la expansión cósmica. Dado que la luz viaja a una velocidad finita, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, cada año luz adicional de distancia representa otro año de historia. Un telescopio sensible a la luz infrarroja débil funciona, en esencia, como una máquina del tiempo. Cuanto más lejos mira, más joven es el universo que revela. Al capturar longitudes de onda invisibles para el ojo humano, Webb observa más de 13.000 millones de años hacia el pasado, acercándose al momento en que los primeros átomos se condensaron para formar estrellas y galaxias. Según el modelo cosmológico estándar, el universo comenzó hace aproximadamente 13,8 mil millones de años en un estado extremadamente caliente y denso que desde entonces no ha dejado de expandirse y enfriarse. Unos 380.000 años después de ese comienzo, se formaron los primeros átomos y la densa niebla de plasma se disipó, liberando el fondo cósmico de microondas, un tenue resplandor residual que todavía puede detectarse hoy. Lo que siguió fue un largo período sin estrellas, conocido como las edades oscuras cósmicas, lleno únicamente de gas de hidrógeno y helio que derivaba por el espacio. La gravedad fue reuniendo lentamente la materia hasta que las primeras estrellas se encendieron alrededor de 200 millones de años después del origen. Se esperaba que para cuando el universo tuviera 1.000 millones de años, las galaxias maduras existieran en cantidades significativas. Las imágenes más profundas del Hubble respaldaban esa cronología. Webb fue diseñado para descubrir las etapas intermedias que faltaban. Sin embargo, sus primeros datos obligaron a los científicos a replantear ese guión. En una porción de cielo no mayor que un grano de arena sostenido a la distancia del brazo, una zona elegida precisamente porque parecía casi vacía, el primer campo profundo de Webb reveló miles de galaxias agrupadas como brasas cósmicas. Algunas eran manchas caóticas, típicas de estructuras jóvenes, pero otras aparecían brillantes, compactas y con una masa asombrosa. Su luz había viajado más de 13.000 millones de años, mostrándonos un universo que apenas tenía unos pocos cientos de millones de años de existencia. Ese nivel de organización debería haber sido imposible tan poco tiempo después de la primera expansión. Las simulaciones basadas en el modelo lambda-CDM, es decir, lambda materia oscura fría, predicen que galaxias de tamaño comparable necesitan casi 1.000 millones de años para formarse. Uno de los ejemplos más llamativos provino de un programa de observación de Webb conocido como GLASS. Descubrió un sistema compacto llamado GLASS-1
ZT-13, cuya luz comenzó su viaje hace unos 13,5 mil millones de años. Webb lo captó tal como era aproximadamente 320 millones de años después del nacimiento del universo. Y sin embargo, ya parecía maduro y luminoso, conteniendo posiblemente miles de millones de estrellas. Poco después, otro candidato conocido como CEERS-93316 surgió de un programa de observación distinto, fechado en torno a 240 millones de años después de la primera expansión. Aunque refinamientos posteriores ajustaron algunas de esas cifras, el patrón seguía siendo inconfundible. Las galaxias se estaban formando a un ritmo que desafía la teoría existente. Para entender lo extraordinario que resulta esto, conviene recordar cómo se construyen las galaxias. La primera generación de estrellas masivas y de vida corta, conocidas como estrellas de población 3, se formó enteramente a partir de hidrógeno y helio. Cuando explotaron como supernovas, sembraron el gas circundante con elementos más pesados. Esos metales permitieron que el gas se enfriara con mayor eficiencia, colapsando en nuevas estrellas y permitiendo el crecimiento de las primeras estructuras galácticas. Pero estos ciclos requieren tiempo. Cada generación debe vivir, morir y reciclar su material para la siguiente. Ver galaxias químicamente enriquecidas y bien organizadas cuando el universo aún era una infancia implica que ya habían pasado varias generaciones de estrellas en rápida sucesión. El espectrógrafo de cerca infrarrojo de Webb confirmó trazas de oxígeno, neón e incluso carbono, elementos que solo pueden existir después de múltiples vidas estelares. La evidencia apuntaba a un cosmos que alcanzó complejidad mucho antes de lo esperado. En un principio, algunos astrónomos se preguntaron si Webb podría estar siendo engañado. ¿Podrían esas manchas brillantes ser galaxias más cercanas enrojecidas por el polvo, creando la ilusión de una gran distancia? ¿Podría el lente gravitacional, la luz doblada y amplificada por cúmulos intermedios, hacer que galaxias ordinarias parecieran extraordinarias? Equipos de todo el mundo revisaron los datos utilizando métodos independientes de calibración. Cuando se midieron con precisión las líneas de emisión del hidrógeno, varios de los objetivos resultaron ser indudablemente antiguos, a más de 13.000 millones de años luz de distancia. El sistema confirmado más distante hasta ahora se encuentra a aproximadamente 33.000 millones de años luz de nosotros en el universo actual expandido, lo que significa que lo vemos tal como era apenas 330 millones de años después de la primera luz de la creación. Si galaxias de esa masa ya existían entonces, algo en nuestra comprensión del crecimiento cósmico está incompleto. El modelo actual asume que la materia oscura, la sustancia invisible que constituye aproximadamente el 85% de toda la materia, sirvió como el marco gravitacional sobre el cual se condensó el gas ordinario. Quizás la materia oscura interactuó con mayor intensidad o formó cúmulos densos antes de lo esperado. Otra posibilidad es que las primeras nubes de gas se enfriaron y colapsaron con una eficiencia asombrosa, convirtiendo gran parte de su masa directamente en estrellas. Los primeros datos de Webb sugieren tasas de formación estelar hasta 100 veces mayores que las de la Vía Láctea hoy en día, tan intensas que galaxias enteras podrían haber destellado brevemente como fuegos artificiales antes de calmarse. Incluso con estos ajustes, los números siguen siendo desafiantes. Las simulaciones deben aumentar tanto la tasa de colapso de materia como la conversión de gas en estrellas por factores de 10 o más para reproducir lo que Webb observa. La interpretación más simple es que la estructura se formó más rápido de lo predicho. La idea más radical es que nuestra propia línea temporal podría necesitar revisión. Los hallazgos de Webb también comprimen la era de la reionización, la transformación
en la que la luz ultravioleta de las primeras estrellas arrancó electrones de los átomos de hidrógeno y volvió el espacio transparente. Antes de Webb, se pensaba que este proceso se desarrolló entre 500 y 900 millones de años después del nacimiento del universo. Ahora, las galaxias luminosas que brillan mucho antes sugieren que el proceso comenzó apenas 250 millones de años después de la primera expansión, dejando una ventana notablemente corta entre la oscuridad y la iluminación. El amanecer cósmico parece haber sido menos un suave amanecer y más una explosión de luz. La sensibilidad sin igual del telescopio reveló otro enigma: evidencia de agujeros negros supermasivos ya presentes en estas épocas tempranas. Algunas de las fuentes compactas y radiantes que Webb detecta pueden albergar agujeros negros centrales con masas de millones o incluso miles de millones de veces la del Sol. Hacer crecer semejantes gigantes en solo unos pocos cientos de millones de años exige o bien una alimentación extrema de gas, o bien el colapso directo de inmensas nubes primordiales, procesos que llevan al límite la astrofísica moderna. Para verificar este panorama emergente, los astrónomos están ampliando las campañas de campo profundo de Webb y poniendo en marcha programas especializados como Cosmos-Webb, JADES-Deep y Primer. Estos estudios mapearán enormes regiones del cielo, rastreando cómo se agruparon, fusionaron y evolucionaron las primeras galaxias. A medida que más datos de Webb fueron llegando, el patrón se volvió innegable. Equipos de investigación independientes confirmaron que el universo temprano contenía muchas más galaxias grandes y brillantes de lo esperado. Incluso tras reanalizar algunas que resultaron estar más cerca de lo que se pensaba inicialmente, muchas seguían siendo asombrosamente antiguas. Las estadísticas revelaron que las galaxias masivas eran entre 10 y 100 veces más comunes en el universo joven de lo que cualquier modelo había previsto, una discrepancia que no puede descartarse como error de observación. Las simulaciones aún no pueden reproducir esa velocidad de crecimiento. Incluso cuando los científicos aumentan la eficiencia de formación estelar en sus modelos, las galaxias siguen siendo demasiado tenues. Para reproducir los datos de Webb, las nubes de gas tendrían que colapsar con una eficiencia casi perfecta, convirtiendo la mayor parte de su masa directamente en estrellas, algo que ningún proceso conocido logra. Algunos investigadores sospechan que la clave puede residir en la materia oscura. Si se agrupó antes o con mayor densidad de lo esperado, podría haber acelerado el colapso gravitacional del gas. Un pequeño cambio en cómo la materia oscura interactúa consigo misma o con la radiación podría tener enormes consecuencias para la formación de galaxias. Varios modelos nuevos están siendo probados usando los primeros datos de Webb como referencia. Otro factor posible involucra la historia de la expansión del universo. La edad de una galaxia se infiere a partir de cuánto ha sido estirada su luz a medida que el espacio se expande. Si esa expansión temprana no fue perfectamente constante, nuestros cálculos de distancia y tiempo podrían estar ligeramente desviados. Una expansión temprana más rápida haría que las galaxias parecieran más antiguas de lo que realmente son, una posibilidad vinculada a la tensión de Hubble, la discrepancia persistente entre las tasas de expansión medidas cerca y las inferidas a partir de observaciones del universo temprano. Los resultados de Webb podrían contener las claves para resolver ese conflicto. Aún así, incluso los ajustes más generosos a la tasa de expansión no pueden resolver completamente el misterio. Algunas de las galaxias de Webb son simplemente demasiado masivas para el tiempo disponible, sin importar cómo se ajusten los números. Por eso los astrónomos están explorando ideas más radicales: gravedad modificada, formas exóticas de materia oscura, o nueva física que gobierne el comportamiento de la materia en condiciones extremas. Estos esfuerzos no descartan el Big Bang, sino que buscan refinar nuestra comprensión de lo que lo siguió. Las imágenes de Webb también insinúan que los agujeros negros supermasivos se formaron de manera asombrosamente temprana.
varias fuentes compactas e intensamente brillantes muestran patrones de luz consistentes con agujeros negros, millones o miles de millones de veces la masa del Sol. La línea temporal deja poco margen para que crecieran a partir de restos estelares más pequeños, lo que sugiere que se formaron directamente a partir del colapso de nubes de gas primordial. Este modelo de colapso directo podría explicar cómo aparecieron agujeros negros masivos tan rápidamente y ayudaron a que las galaxias se formaran a su alrededor. Estas galaxias tempranas también pudieron haber desempeñado un papel central en la reionización, el momento en que la luz ultravioleta de las primeras estrellas arrancó electrones de los átomos de hidrógeno, haciendo el universo transparente. Los datos de Webb muestran que este proceso pudo haber comenzado cientos de millones de años antes de lo que se creía, acortando dramáticamente las edades oscuras cósmicas. En conjunto, estos hallazgos retratan un universo que se organizó a sí mismo más rápido y con mayor eficiencia de lo que permite cualquier modelo. El equilibrio entre gravedad, gas y radiación debe haber sido diferente, quizás ajustado por condiciones que aún no hemos medido. El cosmos primitivo parece haber sido más denso, más turbulento y más activo de lo que jamás se imaginó. Si las revelaciones de Webb continúan superando el escrutinio, sugieren que el cosmos temprano fue mucho más intrincado de lo que cualquier teoría había imaginado hasta ahora. Sus imágenes de galaxias luminosas y bien estructuradas, abarrotando los primeros cientos de millones de años de existencia, desafían las expectativas, no solo en escala, sino en principio. Ponen en cuestión la física de cómo la materia, la energía e incluso el tiempo se organizan por primera vez en el universo que vemos hoy. Uno de los enigmas más inmediatos gira en torno a la materia oscura. En las simulaciones convencionales, se comporta como un andamiaje frío y pasivo que lentamente reúne materia normal a través de la gravedad. Pero las galaxias que Webb observa parecen haberse formado demasiado rápidamente para esa lenta coreografía. Algunos físicos exploran modelos donde la materia oscura interactúa consigo misma, capaz de empujarse o colisionarse y formar cúmulos densos que atraen gas con mucha mayor rapidez. Otros favorecen la materia oscura difusa, cuyas partículas son tan ligeras y ondulantes que se fusionan entre sí, creando una presión cuántica que altera sutilmente cómo crecen las estructuras. Algunos incluso especulan que pudo haber tenido interacciones temporales con la radiación en el universo joven, desencadenando un colapso gravitacional más temprano. Cada idea exige cambios en la física de partículas, y cada una haría al universo mucho más dinámico de lo que describe el tranquilo marco de los libros de texto. Otra posible clave reside en las condiciones iniciales del cosmos. Durante el estallido de inflación, que expandió el espacio en las primeras fracciones de segundo, pequeñas fluctuaciones cuánticas fueron estiradas a escalas cósmicas. Si esas ondulaciones fueron más fuertes o más irregulares de lo supuesto, la materia podría haberse concentrado casi instantáneamente en profundos pozos gravitacionales. Nuevos modelos inflacionarios, algunos inspirados en la teoría de cuerdas, predicen exactamente eso. Un comienzo más rugoso y grumoso que haría inevitables las galaxias que Webb observa, en lugar de anomalías. Luego están los agujeros negros primordiales, reliquias teóricas de fluctuaciones de densidad extremas que podrían haberse formado antes de que existieran los primeros átomos. Si una pequeña población de estos agujeros negros emergió, podrían haber actuado como semillas para las galaxias, atrayendo gas y desencadenando cascadas de formación estelar. Su atracción gravitacional habría calentado el material que caía, produciendo radiación lo suficientemente brillante como para que Webb la detectara a través de miles de millones de años luz. De manera intrigante, algunas de las fuentes compactas y ultraluminosas en las imágenes de campo profundo de Webb muestran exactamente el tipo de huellas espectrales esperadas de estos objetos. La espectroscopía de Webb también está abriendo una nueva ventana sobre la química cósmica temprana. En galaxias de menos de 500 millones de años,
los astrónomos ya encuentran las huellas espectrales del oxígeno, nitrógeno, magnesio e incluso indicios de silicio. Tales elementos solo pueden existir después de que múltiples generaciones de estrellas masivas hayan vivido y muerto. Esto significa que las primeras poblaciones estelares deben haberse formado extraordinariamente rápido, quizás dentro de los primeros 100 millones de años del origen del universo. Algunas simulaciones sugieren que estas estrellas anteriores eran supermasivas, cientos de veces la masa del Sol, ardiendo furiosamente y colapsando en agujeros negros después de solo unos pocos millones de años. Sus explosiones habrían inundado el gas cercano con elementos pesados, permitiendo que la siguiente generación de estrellas se formara a una velocidad vertiginosa. Otros escenarios imaginan violentas fusiones entre galaxias nacientes, donde nubes en colisión comprimían el gas para encender intensas ráfagas de formación estelar. Cualquiera de los dos escenarios pinta el cosmos joven como un lugar de caos y creación ocurriendo simultáneamente. Un horno cósmico más que un amanecer sereno. Igualmente transformadora es la evidencia de Webb sobre el profundo vínculo entre las galaxias y los agujeros negros supermasivos. En el universo moderno, los agujeros negros crecen en los corazones de galaxias maduras a lo largo de miles de millones de años. Pero Webb está mostrando que esta relación pudo haber comenzado mucho antes. Algunas galaxias jóvenes ya contienen agujeros negros centrales con masas millones o miles de millones de veces la del Sol. La radiación de estos centros activos pudo haber agitado, comprimido y regulado el gas circundante, influyendo en cómo se formaron las estrellas. En este ciclo de retroalimentación, las galaxias y sus agujeros negros centrales evolucionan juntos, una asociación íntima que pudo haber dado forma a todo el paisaje cósmico. Estas pistas se extienden hacia desafíos en nuestra comprensión de la energía oscura, la misteriosa fuerza que acelera la expansión cósmica. Si las estructuras se formaron antes y más rápido de lo esperado, quizás la tensión entre gravedad y expansión fue diferente en el pasado. Algunos cosmólogos proponen que la intensidad de la energía oscura ha cambiado con el tiempo, comenzando débil y volviéndose más fuerte solo después de que el universo alcanzó cierta edad. Otros piensan que la propia geometría del espacio podría no ser perfectamente uniforme y que esa sutil curvatura podría alterar nuestras mediciones de distancia y tiempo. Los estudios en curso de Webb, que mapean cómo se agrupan las galaxias en diferentes épocas, podrían revelar si la energía oscura es verdaderamente constante o un fenómeno en evolución. Más allá de eso, yace la pregunta más esquiva de todas. ¿Cómo era el tiempo al principio? Cerca del origen del universo, las leyes conocidas de la física se fusionan en un dominio donde la mecánica cuántica y la gravedad coexisten. Algunos teóricos proponen que el tiempo mismo se espesó a medida que el universo se expandía, fluyendo de manera diferente en sus primeros momentos de como lo hace ahora. Bajo esas condiciones, lo que medimos como 300 millones de años podría haber transcurrido en una fracción de esa duración según el propio reloj del universo. Otros van más lejos, sugiriendo que nuestro universo podría haber rebotado desde uno anterior. En esa visión, un cosmos anterior colapsó bajo su propia gravedad, se comprimió hasta un estado de máxima densidad y luego rebotó, dejando tenues huellas que se convirtieron en las galaxias que Webb ahora observa. Si algún rastro de ese ciclo preexistente pudiera encontrarse en los datos de Webb, cambiaría nuestra definición del propio inicio cósmico. Para explorar estas fronteras, los astrónomos están desarrollando una nueva generación de herramientas analíticas. Algoritmos sofisticados rastrean ahora cada fotón registrado por Webb, reconstruyendo el camino de la luz a través del espacio en expansión, para inferir cómo las galaxias evolucionaron química y dinámicamente. Los sistemas de aprendizaje automático comparan miles de universos simulados con observaciones reales, buscando qué leyes físicas reproducen mejor lo que Webb observa. En el lado teórico,
Los cosmólogos están combinando matemáticas de gravedad cuántica con simulaciones a gran escala, intentando salvar la brecha entre las partículas más pequeñas y las estructuras más grandes. Observatorios complementarios se están uniendo al esfuerzo. Los radiotelescopios como LOFAR en Europa y el futuro arreglo de kilómetro cuadrado en Australia mapearán la tenue señal de 21 centímetros del hidrógeno neutro, trazando cómo se levantó la niebla cósmica durante la reionización. El experimento CMB-SFUR en los Estados Unidos volverá a medir el antiguo fondo de microondas con una precisión sin precedentes, comprobando si las pequeñas irregularidades coinciden con las galaxias que Webb detecta. Incluso los detectores de ondas gravitacionales como LISA, programados para la década de 2030, podrían captar el zumbido de fondo de los agujeros negros primordiales o las fusiones tempranas que ayudaron a dar forma a las primeras galaxias. Cada nuevo instrumento añade otra pieza al rompecabezas. Webb pudo haber proporcionado la chispa, pero juntos, estos observatorios podrían iluminar la cadena completa de causa y efecto, desde la primera instancia del universo hasta las vastas estructuras que habitamos hoy. Lo que ya está más allá de toda duda es esto: el universo joven estaba asombrosamente vivo. Era turbulento pero organizado, caótico pero creativo, un lugar donde la gravedad, la radiación y la materia cooperaron para construir complejidad casi de la noche a la mañana. El telescopio espacial James Webb no se ha limitado a extender nuestra visión hacia el pasado, ha abierto una puerta hacia un reino donde las leyes familiares de la naturaleza comienzan a difuminarse, recordándonos que la historia de la creación aún se está escribiendo, fotón a fotón. En pocos años, ha demostrado que el cosmos infantil no era una tranquila guardería, sino una tormenta de creación, donde la luz, la materia y la gravedad danzaban juntas en una armonía asombrosa. Cada nuevo descubrimiento desafía los límites de lo que creíamos posible, obligando a la ciencia a reescribir sus historias más antiguas. Su archivo de datos, ya de varios petabytes de profundidad, se ha convertido en un mapa del tesoro para cosmólogos y físicos por igual. Nuevos algoritmos están siendo entrenados para leer ese mapa, buscando patrones ocultos más allá de la vista humana, galaxias tenues perdidas en el ruido, extrañas firmas de color que insinúan química desconocida, y distorsiones que podrían delatar la presencia de materia invisible. La inteligencia artificial ha comenzado a encontrar objetos tan tenues que estiran los límites de lo que el propio Webb puede detectar, lo que sugiere que el universo temprano podría ser aún más activo de lo que nuestros instrumentos pueden confirmar por ahora. La próxima generación de observatorios espaciales se está preparando para continuar el camino. El telescopio espacial Nancy Grace Roman, que se lanzará más adelante en esta década, escaneará vastas regiones del cielo para medir la estructura cósmica a gran escala. El Observatorio de Mundos Habitables, todavía en fase de diseño, extenderá el legado de Webb de las galaxias a los exoplanetas, estudiando mundos que orbitan soles distantes en busca de señales químicas de vida. Más adelante, los planificadores de misiones imaginan telescopios enfriados con helio líquido o protegidos por velas bloqueadoras de luz de kilómetros de ancho, capaces de captar longitudes de onda aún más largas de las primeras nubes moleculares. Mientras Webb mira hacia afuera, los físicos miran hacia adentro, hacia la arquitectura oculta del universo. Experimentos en lo profundo de la Tierra, como los que se desarrollan en Dakota del Sur e Italia, están buscando las esquivas partículas que podrían constituir la materia oscura. Otros proyectos están mapeando cómo se mueven las galaxias hoy, comprobando si las propias leyes de la gravedad pueden evolucionar a lo largo del tiempo cósmico. Juntos, estos proyectos forman un puente entre las escalas más grandes y las más pequeñas, uniendo la astrofísica con la física de partículas en la búsqueda de una imagen unificada de la realidad. Pero el impacto de Webb va más allá de los laboratorios y las ecuaciones. Ha reencendido una pregunta tan antigua como la humanidad.
¿por qué existe la estructura en absoluto? Si el universo se organizó a sí mismo tan rápidamente, quizás la creación no es algo raro. Quizás es lo que el cosmos naturalmente hace. Algunos investigadores exploran la idea de la autoorganización universal, donde la complejidad surge espontáneamente siempre que la energía fluye a través de la materia, ya sea en galaxias, tormentas o células vivas. En ese sentido, los mismos principios que dieron forma a las primeras estrellas aún podrían resonar en la química de la vida y en el funcionamiento del pensamiento humano. Cada fotón que Webb captura es un susurro de un tiempo antes de que hubiera ojos para ver o mentes para preguntarse. Esas tenues señales viajaron miles de millones de años para llegar hasta nosotros, llevando memorias de un cosmos que era joven, caliente y lleno de posibilidades. Cuando las estudiamos, no estamos simplemente observando galaxias antiguas, estamos leyendo el prefacio de nuestra propia existencia. A medida que Webb continúa su misión, la humanidad se encuentra en el umbral de un nuevo tipo de ciencia, uno que mezcla observación, simulación e imaginación. Los futuros telescopios irán aún más lejos, quizás revelando la transición entre la nada y el algo, el momento en que el universo aprendió por primera vez a crear. Mientras tanto, cada nueva imagen que Webb envía a casa nos recuerda que la oscuridad entre las estrellas no es vacío, sino historia, esperando ser comprendida. El espejo del telescopio puede estar muy lejos de la Tierra, pero lo que refleja es profundamente humano: curiosidad, perseverancia y el hambre de saber dónde comenzó realmente todo. Durante